vamos a iniciar con el tema que quedamos la vez pasada, ¿sí? Recuérdense que estábamos hablando acerca de los principios de los tributos, de la tributación. Vimos los principios económicos, toca hoy de la tributación. Y es importante que nosotros conozcamos estos puntos para nosotros tener un desarrollo correcto en esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad del principio de la tributación? Bueno, es brindar pautas para ser seguidas por diversas figuras tributarias y límites a respetar por ellas. A la vez, permiten también establecer un baremo, o sea, un estado, una medición para poder enjuiciar el desenvolvimiento del régimen concreto del país o de un país frente a postulados que pretenden acercar el régimen vigente al sistema ideal perseguido. Este conjunto de reglas o directrices o ideas tienen como un punto de arranque en las consideraciones financieras y por tal razón tienen un anclaje político e ideológico determinado. El punto de partida para establecerlos consiste en determinar cuáles son los objetivos o fines que el sistema tributario ha de perseguir. Hay acuerdo en que se debe cumplir 3 finalidades con respecto a ¿qué? A los principios económicos de tributación. La primera es intentar alcanzar los valores de justicia, cumplir con ciertos principios de racionalidad económica. La otra es aceptar técnicas de eficacia impositiva, tanto en lo que se hace a la recaudación y a los sistemas de cobro, como a las demás cuestiones adjetivas de los tributos. Ahora, la clase anterior estábamos hablando y estaba yo a preguntarles que cuál es el principio económico de la tributación, cuál era el fin, ¿verdad? Porque recuérdense, jóvenes, que no existe la tributación solo porque sí, sino existe y tiene su fin. Y el finalidad es hacer que el Estado se sostenga, ¿sí? De esta forma, por medio de los contribuyentes que son los conciudadanos o los ciudadanos que tienen la posibilidad de poder aportar. Y las personas que tienen la mayor posibilidad o mayores ingresos deben de aportar más que los que tienen menos. Entonces, de esta forma es impositivo. Por eso es que estamos recordando por qué es que existen los tributos. Estamos haciendo otra vez memoria del tema, ¿sí? Bueno, dependen de sus fines y objetivos a los que han de servir. Son categorías históricas concretas, variables según el tiempo y el lugar donde sean pronunciados. Arranca en el campo valorativo de los fines sociales o políticos a los que se debe servir el impuesto y terminan en el campo positivo del sistema fiscal. ¿Por qué es un campo positivo? Es un campo positivo porque le va a ayudar al sistema fiscal, le va a ayudar al Estado para poder subsistir, ¿sí? Y se transmiten por medio de sus exigencias. Bueno, ahí regresamos al tema del tema de ser impositivo. Puede haber una jerarquización de ellos que estará en línea con la valoración previa realizada en el ámbito de fines y objetivos. No es sencillo ni hay acuerdo en su orden. En general, prevalece la suficiencia de la recaudación o de la justicia frente al resto de los objetivos a cumplir, partiendo del concepto que son dos conceptos que se contemplan ineludiblemente. Puede haber cierta oposición entre distintos principios. Ahora, ¿qué es una norma tributaria? Y hoy sí ya entramos en concepto al código tributario, ¿sí? Las normas tributarias, el sistema tributario está conformado por normas de diverso rango y contenido, que es una pirámide normativa. Está conformado por normas superiores del ordenamiento, que son normas constitucionales, o sea, la Constitución Política de la República de Guatemala, en materia tributaria que atribuyen competencia entre niveles estatales o entre diversos poderes del Estado. Aquella que fijan límites de tales de las competencias, que hablamos sobre la garantía de los contribuyentes. Y hablamos de las normas tributarias sustantivas, podemos hablar de las aduanas, del código aduanal, podemos hablar del código tributario, que son normas sustantivas. Otras normas que inciden sobre los tributos, bueno, podemos hablar sobre la ley de contra el contrabando, ¿verdad? Esa es una ley que existen, ¿verdad?
y que están sobre los tributos. Bueno, normas reglamentarias sobre leyes sustantivas, normas legales y reglamentarias sobre otras obligaciones tributarias que no son las sustantivas y sobre los deberes formales, y otras normas legales y reglamentarias sobre los procedimientos administrativos de carácter tributarios. Existen otras normas legales y reglamentarias sobre los procesos legales de carácter tributario. Existen otras normas sobre represión de conductas indeseables. Ahí estamos hablando sobre contra el lavado de dinero, contra hecho de activos, etc. Hay varias normas y las vamos a ver toditas, ¿sí? Normas sobre la cooperación tributaria internacional y otras. Todas esas normas son las que regulan el sistema tributario. Sí, de esta forma deben de existir y las debemos de conocer. Distribución de la potestad de las normas tributarias. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las potestades tributarias cuando hablamos como que conservan el poder no delegado. Y hay también que hay otras que ejercen el poder delegado a la nación, ¿sí? Distribución de potestades tributarias. La nación, exclusiva y permanente. Existen derechos de exportación y existen derechos de importación, ¿sí? También hay concurrentes y hay permanentes con las especies, ¿sí? Existen impuestos indirectos y impuestos directos. Existen también transitorios o condicionados. Existen impuestos directos por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio, y hay defensa, seguridad común y bien general que lo exigen. Bueno, ahí podemos aportar incluso lo que está sucediendo ahorita con esto del coronavirus, ¿sí? Existen provincias que es concurrente y permanente con la nación, que hay impuestos indirectos y de permanencia exclusiva, que pueden ser impuestos directos, salvo que la nación haga uso de la opción. También hay sobre municipios, las que se le fijen las constituciones de cada uno. Bueno, leyes de coparticipación federal de impuestos. Establece la distribución primaria y secundaria de los impuestos que, siendo recaudados por una nación, corresponden a ser coparticipados con las provincias o con los departamentos, pueden ser. Además, como la contrapartida de los fondos que reciben las provincias, estas se obligan principalmente a aceptar del régimen de esa ley sin limitaciones, a aplicar por sí igual de que los organismos administrativos municipales de su jurisdicción, gravámenes administrativos y municipales de su jurisdicción. Bueno, voy a avanzar con esto porque esto no es un poquito más de contenido con nosotros. Ahora, voy a hablar sobre la relación jurídica tributaria y obligación tributaria. La relación jurídica tributaria es una relación que muestra una multiplicidad de vínculos obligacionales que se dan entre el Estado, el contribuyente, los responsables y terceros. Esta relación está integrada por correlativos derechos y obligaciones emergentes del poder tributario que alcanzan al Estado, por una parte, y a los contribuyentes y a terceros, por otra. Estos vínculos no son todos iguales, ¿sí? Hay unos que difieren, como por ejemplo las prestaciones, los sujetos llamados a cumplir o las consecuencias de su incumplimiento. Unos dan prestaciones de dar sumas de dinero, que hablamos sobre un contenido patrimonial, y otros dan prestaciones de hacer y no hacer, que se refiere a los deberes que no tienen contenido patrimonial. Los sujetos están obligados al cumplimiento con el contenido patrimonial de los contribuyentes y los responsables. Y los deberes tributarios están obligados con los contribuyentes y los responsables a terceros, ¿sí? ¿Qué es un incumplimiento? Bueno, el cumplimiento es lo que acarrea consecuencias de diferentes formas. Pueden ser un delito tributario o una infracción tributaria por no pagar, ¿sí? O una infracción tributaria formal. ¿Cuáles son las consecuencias de esta diferenciación entre obligación de sujeto y sanción? Bueno, puede ser en derecho tributario material, puede ser un objeto, una obligación jurídica tributaria, el pago, ¿sí? El derecho tributario formal habla sobre los deberes tributarios.
y habla sobre el organismo como un recargador del Estado y que trabaja con sus funciones y competencias y facultades, donde establece procedimientos y obligaciones de hacer y no hacer. ¿Qué es una obligación tributaria? Es el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto deudor debe dar a otro que actúa ejercitando el poder tributario, que es el acreedor, al mismo tiempo, sumas de dinero o cantidad de cosas determinadas por la ley. Es decir, el sujeto deudor, el que va a pagar, que se le llama contribuyente, le va a pagar al acreedor, que es el Estado o la Superintendencia de Administración Tributaria, que creo que estamos de esta forma entendidos. El contenido que tiene que ver con la obligación patrimonial, obviamente estamos hablando de nuestros activos o estamos hablando del hecho generador que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Que es una obligación de dar, nunca de hacer, ¿sí? Es un vínculo de orden personal. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo es el Estado o sus delegaciones establecidas por la ley. Y el sujeto pasivo es el que obedece, que es la persona individual o colectiva, tanto en su plena capacidad jurídica, según los principios del derecho privado, o dispone únicamente de un patrimonio de afectación y constituyen entes con capacidad de desarrollar actividades económicas autónomas. Entonces, existe un sujeto pasivo y un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el Estado y sus delegaciones, la SAT. Y el sujeto pasivo es aquella persona individual que va a pagar sus obligaciones tributarias. Espero que estemos bien con este contenido. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Bueno, están los sujetos, que lo acabamos de ver, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, y está el objeto, ¿sí? El sujeto activo de esta es el Estado en sus diversas manifestaciones, que puede ser nación, en provincia o en municipios. Aquí lo vamos a ver como en departamento, ¿sí? Que es la nación, es el órgano estatal titular del crédito tributario, quien tiene derecho a exigir el ingreso del tributo. La competencia para crear el tributo, para dictar el mandato, la tiene el Poder Legislativo. El sujeto activo es el órgano administrativo titular del interés, es decir, la Superintendencia de Administración Tributaria. Cuando la administración actúa como titular de un derecho patrimonial, es sujeto de derecho y está sometido a la ley y a la jurisdicción. ¿En dónde? En la nación, ¿sí? En un plan de igualdad jurídica con el administrado. Es decir, la nación más los departamentos tiene que ver con el poder tributario originario. Y los municipios son originarios o derivados, ¿sí? Que van dependiendo, ¿verdad? Hay unos que se les pagan a los municipios, hay otros que se les paga a la nación. ¿Qué es el sujeto pasivo? Es el deudor de la obligación tributaria, es decir, quien ha de realizar la prestación a favor del ente público acreedor. Asume la posición de deudora en la relación. ¿Sí? Lo vemos desde el punto de vista jurídico, ya que en términos económicos, los sujetos pasivos de la imposición son las personas que soportan la carga tributaria. No necesariamente existe una identidad entre ambas partes. Generalmente el sujeto del impuesto, hablamos del contribuyente, es el sujeto de la obligación. En casos particulares, la ley fiscal atribuye la condición de sujeto pasivo de la obligación a personas distintas del contribuyente, que se suman a este o actúan paralelamente a él o lo sustituyen completamente. Esto vamos a hablar sobre, puede ser un impuesto, el IVA, ¿sí? No directamente lo paga la empresa, sino también lo pagan los que dan el consumo final, ¿sí? Entonces, por eso es que no necesariamente es sobre una persona definitiva, sino puede ser también hacia terceros. El sujeto pasivo es la persona individual o colectiva cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación, que puede ser del deudor, que es el contribuyente, o un tercero. Las personas individuales o colectivas con personalidad, o sea, aquellas personas que pueden ejercer sus derechos y obligaciones, según el derecho privado, en principio son sujetos de obligaciones tributarias, sin perjuicio de que la legislación en casos particulares no la reconozca. Puede existir entes carentes de personalidad jurídica, según el derivado privado, pero pueden ser instituidos por los sujetos pasivos del organismo tributario. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una persona? De eso ya lo habíamos hablado. Es aquella que por disposición de la ley está obligada al cumplimiento de la prestación, ya sea
de ajeno título propio que sea contribuyente o ajeno que sea responsable. Responsable de deuda propia, hablamos sobre que verifica el hecho imponible. Si la ley no lo menciona, no se viola el principio de legalidad, aparece como inferencia de implicancia, ¿sí? Y voy a terminar de leer esto y le vamos a dar un recesito al tema. Y hablamos sobre que el responsable, también hablamos del cumplimiento de la deuda ajena. Deben de estar expresamente en la ley, no aparecen por implicancia o inferencia. Y en este momento, pues yo les voy a ponerle pausa a esto para poderles enseñar el video.